till noon, and we have things to do, but they can't wait, let's let them wait under the covers. Wait for me, wait for me. Daddy said stay, Daddy said don't go away, Daddy said stay forever, stay, stay, stay. Daddy said stay, Daddy said love me all day, stay forever, stay, stay, stay. Bueno, pues buenas tardes a todas. Y bueno, bienvenidas al taller Cubos, Espacio Mínimo. Y en primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Juan José Jiménez, soy profesor de la Universidad de Sevilla, también trabajo en la Universidad de Osuna y di clases de plástica en educación infantil. Y después, pues, bueno, María José, se presenta la compañera. Mi nombre es María José, también trabajo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla y yo soy del área de expresión corporal. Y bueno, pues vamos a presentaros una forma de trabajar de manera conjunta desde el arte, la plástica, la expresión corporal y la música. Bueno, vamos a ver ahora, sí, nos vamos a acomodar, tenemos la pantalla y la proyección justo en la parte izquierda. Si podéis en el suelo, mejor. Y si alguien necesita silla, pues colocar la silla sin que se toque mucho un poco el espacio, ¿de acuerdo? Venga, pues... Bueno, en primer lugar, os hemos recreado un aula con diversos materiales sencillos. Vemos como cajas de cartón, fichas, que son también cúbicas, trapillos, fichas de cartón, un cubo que tenemos en la parte central que está creado con PVC, con unos conectores y unas telas que hemos puesto. Y a partir de aquí del concepto de cubo vamos a dirigir todo el taller. Lo que sí quería comentaros que vamos a hacer mucho hincapié en los tres ejes, en el eje X, Y y Z, que sería la profundidad, es decir, en trabajar las tres dimensiones dentro del espacio de educación infantil, que muchas veces pues lo trabajamos poco. Yo sé que trabajáis por rincones, que trabajáis de diferentes formas de espacio, pero lo que vamos a hacer hoy es trabajar de una forma muy flexible, con materiales prácticamente económicos, reciclados, y donde vamos a trabajar y fusionar, como ha dicho la compañera, la plástica, la música y la expresión corporal. Dice, todos somos creativos, nuestra imaginación es lo que nos hace ser lo que somos. Sin embargo, esta capacidad innata necesita de las condiciones adecuadas para poder desarrollarse. Ese es el fin de nuestro taller Cubos, crear las condiciones bajo las cuales los niños desarrollan su potencial en relación a la creación, desde la experimentación con diversos lenguajes artísticos o diferentes sistemas de representación artísticas contemporáneas, el uso del movimiento y la adaptación de diversos materiales alternativos. Cubo, por tanto, puede ser interactivo, puede ser flexible, reutilizable, evolutivo, tecnológico, artístico, educativo, puede ser un juego, es nómada, es efímero. Fijaros que tenemos dibujadas unas líneas en el suelo con cinta aislante. Lo que sí quiero, que ahora mismo a lo mejor no lo veis como una especie de montaje, una especie de instalación artística, pero todo tiene un porqué. Las líneas que están dibujadas en el suelo, algunas están cerradas, formas cerradas, otras son formas abiertas. Cuando entran dentro del cubo cambian de color. Después encontramos espacios donde están formados, encontramos algo geométrico ya muy planificado, otro donde está por ejemplo, todas las fichas sueltas, donde hay un desorden. Las líneas que forman parte del cubo se fusionan con el plano del suelo. Intentamos hacer una conexión un poco conceptual
con los elementos y con el espacio. Por tanto, hemos dicho que la nómada es efímero, esas cintas aislantes después las vamos a quitar y desaparecen. Va a aparecer el movimiento, es un no lugar, ¿no? Porque realmente esto no es un rincón, ni es nada, tenemos un espacio que hemos creado y que lo podemos crear dentro del aula, en un pasillo, fuera, en un jardín, en el gimnasio. Está en tu mente. Hombre, lo interesante sería crear esto pues con los niños. Lo que pasa es que teníamos poco tiempo y lo hemos creado ya para recrearlo, para que lo veáis, ¿no? Pero lo interesante es el proceso de crear con el niño, de hacer las líneas en el suelo, de crear el cubo. Por tanto, está en tu mente, la mente del docente y la mente del niño. Es algo que está vivo, ¿eh? Como hemos dicho, en la primera palabra es interactivo y flexible. Es una instalación, todos sabemos lo que es una instalación artística, ¿no? Y, ¿por qué no?, puede ser también multisensorial. Un espacio puede considerarse creativo cuando somos conscientes de las posibilidades que nos ofrece, ¿verdad? Si no conocemos el espacio, si no conocemos los materiales, y si además nuestra mente no se transforma en una mente creativa, pues estamos limitando muchas veces las actividades que llevamos a cabo dentro del aula. Fijaros que aquí, aunque parezca, cuando habéis entrado habéis visto, uy, qué chulo, tal, la proyección, pero realmente todo es muy sencillo. Aquí de coste, los materiales, pues es bastante económico. Las cajas pues valen 0,20 céntimos, la cinta aislante vale 50 céntimos, el trapillo pues vale 1 euro. Pero fijaros el espacio tridimensional y bidimensional, porque lo hemos mezclado todo que hemos creado. Lo único quizás que estamos trabajando un poquito más en la parte de la tecnología, que después vamos a proyectar algunas imágenes en esas lonas que tenemos dentro del cubo, que nos van a servir para jugar con las sombras, las proyecciones, el movimiento, y que después la compañera María José pues os va a llevar a cabo una práctica donde vaya a participar. Por tanto, cubo puede ser luz, aquí tenemos una imagen que estamos viendo, puede ser conceptual, la podemos adaptar. Fijaros cómo aquí está adaptado a las patas de una mesa. Puede ser un espacio adaptado, porque no cogemos una idea de un espacio urbano o de una instalación de un museo y lo podemos llevar a cabo. Aquí tenéis una imagen donde hay diferentes cubos de colores, están todos sobre un río. Eso lo podemos llevar a cabo después dentro de la clase, a lo mejor con esas simples cajas que estamos viendo ahí, y pintándolas de colores, recortándolas, colocándole acetato, luces. Cubo puede ser arte ambiental, lo podemos... Imaginaros que estamos en el césped ahora mismo y tenemos el cubo que lo hemos transportado y lo colocamos en el césped, y en vez de tener fichas, pues tenemos piedras que pintamos de colores, y en vez de usar el trapillo, pues utilizamos también hojas o cualquier otro material. Cubo puede ser arte povera, ¿no? O arte pobre, ¿sabéis lo que es, no? Que se utilizan materiales pues relativamente económicos, como los que hemos utilizado aquí. O cubo puede ser minimal. Fijaros, un concepto mínimo estético. Aquí estamos viendo una especie de cubo tridimensional. Nos puede servir de mucho para muchos conceptos de expresión corporal, de conocimiento de nuestro propio cuerpo, fuera, dentro, arriba. Cuando el niño controla el espacio, por eso nuestro taller se llama Espacio Mínimo, controla muchísimo mejor su cuerpo, la situación, lo que está pasando. Existe mayor control de la actividad que está llevando a cabo. Es muy interesante y muchas veces lo que tendemos es a coger espacios grandes, a tener el aula lo más grande posible. Muchas veces con pequeños espacios en educación infantil, que ustedes lo recreáis en vuestra clase, con las casas pequeñas donde se mete, con los diversos rincones, pues es bastante interesante. Puede ser un happening o una performance. Y cubo, pues puede ser también tecnología, como vais a ver a continuación. Y por supuesto, lo que vemos aquí pues, sería una instalación interactiva, que al principio la hemos montado nosotros
Pero después, en la segunda fase del taller, vais a tocar, vais a intervenir, vais a tocar las cajas, os vais a meter dentro del cubo, vamos a escuchar música, vamos a proyectar imágenes y vamos a fusionar esas tres áreas en este pues, espacio mínimo. Y para resumir, con la presentación del taller, decir que no podemos transformar muchas veces los espacios de la escuela, pero podemos transformar nuestros propios cubos, nuestra propia clase, el propio espacio del niño. ¿De acuerdo? Bueno, pues os dejo ahora con la compañera María José, que vamos a empezar la sesión más dinámica. Silencio del directo. Oye, me cuesta trabajo hablar con el micro, ¿eh? Impone. Bueno, mira, yo os he creado antes de empezar ella una especie de síntesis de lo que vamos a vivir también un poco de la situación que yo pienso, considero, del docente en la educación infantil. Muchas veces tenemos un espacio. Yo me voy a mover una carta, ¿vale? Luego me lo quitan, ¿no? Cuando me vaya a mover me lo quitan. Pero es que yo no voy a tirar eso. Pensamos que sería el papel de la maestra. Eso, así y luego, ¿vale? Es que si no, no puedo. Está controlando esa situación y simplemente piensa que es creativo porque ilumina la clase, ¿no? Pero no ilumina la mejor su mente. E incluso hay otros, a lo mejor, que intenta crear esos espacios con colores y también se considera muchas veces creativo, simplemente creando esos diferentes espacios. Lo que nosotros estamos intentando aquí en este pequeño taller de 40 minutos, 45 minutos, es intentar que entendáis que creando un espacio con un sentido, con unos contenidos ya establecidos, pues se puede trabajar de una forma mucho más significativa. Fijaros, hemos visto en primer lugar ese docente que tiene ese aula transparente que solamente la domina. Después encontramos cuando el docente coloca diferentes colores dentro de su clase. Y después también encontramos aquellos docentes que van a muchos congresos, que forman de mucha tecnología, ¿verdad? De muchos colores, de muchos medios, pero que realmente estoy ahí, pero no hay una fluidez. Lo que yo propongo es que creemos esos espacios creando un color consciente, un escalón fuera de nuestro aula, que nos una el espacio exterior del interior, que nos transforme simplemente un cristal, no de diferentes tipos de versiones de nuestra metodología, que utilicemos espacios neutros, opacos, cuando queramos. En definitiva es controlar todo de una forma consciente, y esto lo que por supuesto lo que nos da es el conocimiento ya no solamente de nuestro propio espacio, sino el conocimiento de los materiales, de los conceptos y sobre todo de todo lo que nos rodea muchas veces que no le prestamos atención. En definitiva sería un poco mirar de otra forma. Así que bueno, yo termino y si os dejo ya con la compañera. Bien, pues yo voy a llevarme todas las ideas que ha estado diciendo Juan José, yo me las voy a llevar al aula de psicomotricidad. Yo este espacio me lo llevo al aula de psicomotricidad, porque todos esos conceptos son importantes en el aula ordinaria, donde trabajamos con los niños, pero también son importantes en el aula de psicomotricidad. Y fijaros, cuando yo creo un espacio nuevo dentro del aula, lo que conocemos como ambientes de aprendizaje, a mí me gusta siempre partir de algo parecido a ese paseo que habéis dado cuando habéis entrado en el aula. Me gusta que el niño deambule por el espacio
y que perciba pues, todos esos elementos que son nuevos. Fijaros, aquí no habéis participado en la creación del espacio, pero cuando yo monto un espacio con los niños, ellos me ayudan a montar ese espacio, ¿vale? Ya tienen un conocimiento de por qué han puesto estas cajas allí, por qué han puesto eso ahí, pero luego hay que tener pues, una visión global de lo que sería todo el espacio en su conjunto. Esa deambulación por el espacio, insisto, nos sirve para percibir elementos nuevos que haya e incluso para que mi mente ya vaya conectando con esos elementos espaciales y viendo qué podríamos hacer dentro de ese espacio. No solamente basta con ese paseo dentro del ambiente de aprendizaje, dentro del espacio que hemos creado. Además, desde mi punto de vista, cuando se crea un espacio nuevo, un ambiente de aprendizaje nuevo, es importante que haya unas primeras sesiones de experimentación libre dentro de ese espacio. ¿Por qué? Porque si yo ahora me meto dentro del cubo y resulta que hago un movimiento determinado dentro de ese espacio, pues a lo mejor ella, cuando se meta dentro del cubo, lo que va a hacer va a ser imitar el mismo movimiento que yo he hecho. Si yo cojo este trapillo y se me ocurre hacer un ovillo y jugar como si fuera una pelota, ella probablemente haga algo parecido. Entonces, insisto, para mí es fundamental esa interacción, esa participación en las primeras sesiones, 1, 2, media, lo que cada uno considere según las características del grupo, una interacción libre dentro de ese espacio para que el niño de forma natural y espontánea pues invente una interacción, una forma de trabajar dentro de él. Otra idea importante que yo quería destacar, que creo que él lo ha dicho, pero yo voy a insistir también en ella, es que muchas veces cuando creamos espacios en el aula, cuando creamos materiales, los creamos pensando que lo vamos a relacionar con un contenido determinado. Es decir, cojo un elemento decorativo que van a ser las creaciones de los niños, o hago el tren para los meses del año, o el tren con las estaciones del año, es decir, creo un material asociado a un concepto determinado, ¿verdad? Y eso está muy bien y es muy interesante y nos ayuda y en la asamblea lo utilizamos, perfecto. Pero aquí hacemos como el ejercicio inverso, es decir, creamos un espacio y no le asociamos contenido. En principio, aunque es posible, como ahora vamos a ver, trabajar todos los contenidos motrices de la etapa infantil dentro de este espacio que hemos creado. Dentro de este, que ha salido así, lo hemos creado él y yo, antes de que vosotros llegarais, ¿verdad? Pero si lo hubiéramos creado con los niños, hubiera dado un resultado diferente, también nos valdría ese espacio creado con los niños para trabajar todos los contenidos. Yo aquí puedo trabajar el cuerpo, porque puedo trabajar esquema corporal, partes corporales. Pon la mano derecha en la ficha roja, pon el pie izquierdo en la ficha amarilla, o pongo una mano y otra según si los niños pues tienen o conocen los términos o tienen definida la lateralidad. Puedo trabajar equilibrio porque puedo caminar por encima de una línea, que puede ser, ¿no?, como la cuerda floja en el circo. Puedo trabajar postura, control postural, porque me voy a meter por dentro del cubo y no quiero rozar el trapillo que está puesto, las cintas que están puestas. Relacionado con el espacio, fijaros, puedo trabajar orientación espacial, concepto de derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás, utilizando como punto de referencia lo que quiera. El cubo, las cajas de cartón, las fichas que están en el suelo, lo que quiera. Puedo trabajar direccionalidad, puedo trabajar distancia, puedo trabajar superficie, espacios llenos porque nos metemos todos dentro del cubo, espacios vacíos porque nos salimos. En relación con el tiempo, porque vamos a trabajar con la música, puedo trabajar todo, y la suma de todo es el ritmo, ¿vale? Músicas con diferentes ritmos llevan todos los componentes temporales dentro de ellas. Pulso, acento, tempo, compás, todo va dentro del ritmo. Música variada con diferentes ritmos. Pero es que además puedo trabajar desplazamientos, puedo trabajar saltos, puedo trabajar giros y puedo trabajar manipulaciones porque probablemente haga algo con esas fichas o con las cajas de cartón. Es decir, un espacio rico, un espacio variado, me permite asociarlo a todos los contenidos. Yo hablo de los contenidos motrices, si él hablara de otros contenidos o de cualquier, ¿no?, de cualquier área de conocimiento, de cualquiera de las áreas curriculares, se podrían trabajar todos los contenidos, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar. Y otra idea que no quiero que se me olvide, aparte de los contenidos que he dicho, para mí el cubo tiene ese plus añadido que es
que es como esa casita donde los niños se meten. Este cubo es grande porque está adaptado a nuestro tamaño, pero verdad que en las aulas tenemos esas casitas donde los niños se meten para satisfacer esa necesidad de intimidad, esa necesidad de protección, ¿verdad?, que ellos tienen. Y a esa casita me voy yo sola, si quiero me voy con mis dos amiguitas, con dos juguetitos a jugar. El cubo también da esa necesidad de autonomía y de protección, ¿vale? Bien, a partir de ahora empezará a sonar la música, a partir de ahora vamos a crear a través del movimiento, vamos a expresar a través del movimiento. Cuando uno crea o expresa a través del movimiento, no hay nada impuesto ni dirigido, es decir, cada uno expresa y crea en base a sus emociones, a sus sentimientos, a su estado de ánimo, a sus ideas. No voy a dirigir para nada la sesión, simplemente quien le apetezca se mueve como le apetezca y de la forma que le apetezca. Sí que iré parando y dando algunas pinceladas para intentar, pues bueno, llevaros a donde quiero llevaros, ¿vale? Sí que es importante, en principio, que estéis en silencio, que cada uno trabaje con su propio cuerpo, que cada uno exprese lo que quiera y también es importante que sintáis la música y que conectéis la música, el movimiento y los materiales que hay en el espacio, ¿vale? Otra cosa importante es que todos somos iguales y todos somos uno, es decir, que yo soy maestra como vosotras y me muevo y me río y boto como una pelota, ¿vale? Y me tiro y me revuelco, que os sintáis libres y cómodas para hacer lo que queráis, ¿vale? Pues nada, nos ponemos de pie, quien no vaya a moverse se aparta y quien vaya a moverse se mete dentro.
el calentamiento, es parte de animación, ¿verdad? Una interacción libre con el espacio. Novia, mira, ahora vamos a ir poniendo diferentes fragmentos musicales para intentar expresar algo a través del cuerpo. Lo expreso con la cara, lo expreso con las manos, lo expreso con el tronco, con las piernas, cada uno con lo que quiera. ¿Vale? ¡Ánimo!
estoy expresando, estoy convertida, estoy contando que soy Dora, que soy una nube. Seguimos. nos lleva a esto, ¿verdad? Nos lleva a bailar, que está muy bien, a divertirnos, que está muy bien. Si yo lo que quiero es utilizar la música para bailar y divertirme, está muy bien. Ahora, si quiero trabajar un concepto, tengo que trabajar el concepto aunque me divierta. Y la música muchas veces se presta a eso, y con los niños cuando ponemos música, o cuando vemos a algún compañero o alguna compañera que está con música trabajando, mira que bien se lo pasa a esta gente. Están trabajando,
si se quiere trabajar, ¿vale? Seguimos. Esto está grabado. que tan importante es en una sesión de psicomotricidad también. Tenemos al principio una parte verbal, de entrada en situación, una preparación física y mental para la actividad, que la hemos tenido cuando yo decía, esto ha sido como la parte de animación, luego una parte donde hemos trabajado pues, manteniendo de alguna forma la intensidad, y estas últimas pues con una música un poquito más suave que nos sirve de despedida y que aprovechamos para terminar la sesión. Bien, todo muy rápido, muy atropellado, ¿vale? Ahora Juan José cerrará con sus palabras, pero bueno, por mi parte, simplemente deciros que, bueno, que esto se traslada a una sala de psicomotricidad, que es una forma de trabajar distinta, pero una forma de trabajar muy interesante. Pero es fundamental que el docente crea en esta forma de trabajar y que experimente y vivencie y contagie esta forma de trabajar. Si no, es imposible.
Al principio cuesta, y yo entiendo, pues bueno, pues que quien no está acostumbrado a expresar con el cuerpo, cuesta, pero se consigue, es cuestión de practicarlo como todo. Yo os animo a que quien tenga menos experiencia o le cueste más, pues que trabaje en ese sentido, porque sé que al final, pues descubriréis una forma de trabajar muy cercana a los niños y una forma de conectar con su parte emocional, que en la etapa infantil, pues ya sabéis vosotras mejor que yo, que es fundamental, ¿vale? Lo que tú quieras. Bueno, pues yo para finalizar, igual que ella, pues animaros a trabajar el concepto estético, no como un trabajo manual, sino también con unos contenidos plásticos. Yo desde el mundo, a mí me encantaría que hubiera especialistas de educación infantil plástica, porque es que en educación infantil casi todo se trabaja con lo plástico, con los colores, con las formas, que me encantaría, pero bueno, de momento todavía no lo hemos conseguido. Lo que sí quiero que desde aquí, de este tipo de talleres, que son talleres de innovación, donde vemos tecnología, utilizar materiales de una forma distinta, que por lo menos contagiéis un poquito para llevarlo dentro del aula y que realmente la práctica vaya cogiendo un poquito de cuerpo cada vez más, y que realmente le deis la importancia que tiene, como la expresión corporal, como la música o como otras materias. Yo pienso que construyendo, el otro día leí una frase, no me acuerdo dónde era, si era una revista o tal, que decía que una familia dice: mamá, no hay que comprar cosas, dice, hay que crear, ¿no? Hay que crear las cosas. Cuando nosotros creamos las cosas con nuestras manos, nosotros todo lo hemos creado hoy, que hemos tardado en comer creo que 5 minutos y no hemos venido a montar el cubo, pues te contagia, te entusiasma, y además cuando sabes que de la nada, a partir de materiales, se crea un espacio. Y fijaros que ha dado de sí a un taller que lo hemos dado 3 veces, con los mismos materiales y de una forma bastante económica. Y por mi parte, pues nada, que me tenéis a mí, a María José, a vuestra disposición para cualquier futuro proyecto, duda o cosa que queráis contar. Muchas gracias a todos. Gracias.